Mi nombre es Francisco Munizaga y es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo el estudio de Gálatas. Habíamos quedado en el 1:24. Habíamos terminado el capítulo 1 y hoy día íbamos a empezar el capítulo 2. ¿Ok? En la Biblia textual no cambia el título, continúa la apología de Pablo, pero aquí hay algo diferente. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, cambia el título. Ahora dice, los apóstoles aceptan a Pablo. Dice que cambia el título. Aquí no. En la textual defiende el caso de que todavía está hablando sobre la apología de Pablo. Recuerden que apología significa la defensa de Pablo, que Pablo todavía se está defendiendo. Y aquí dice que terminó la apología de Pablo. Aquí dice el mensaje de Pablo procede de Cristo. ¿Okay? Esa defensa terminó y continúa con el tema los apóstoles aceptan a Pablo. Bueno, las dos partes tienen razón. Porque realmente aquí está hablando ahora, desde el capítulo 2, se va a dedicar a hablar acerca de la aceptación de los apóstoles, pero también es parte de la apología de Pablo, es parte de la defensa de Pablo de que él tiene el verdadero evangelio. ¿Ok? ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente? Que Pablo estaba defendiendo, diciendo que su evangelio vino directamente de Jesucristo, que no se lo enseñó ningún hombre. ¿Ok? Y con eso avanzamos, sabiendo de que esto viene directamente de Jesucristo, que es la revelación que él tuvo, no la aprendió de nadie, sino de Jesucristo mismo. Y en ese conocimiento avanzamos. Dice el capítulo 2, versículo 1. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia. En otras palabras, él no era conocido. Pablo no era alguien, él es el apóstol Pablo. No, nadie lo conocía. Recuerden que termina diciendo anteriormente que nadie conocía a Pablo. Y algunos decían, no, parece que ese era el que perseguía a la iglesia. Y daban gloria a Dios porque ahora se convirtió. Recuerden, no era conocido. Pero dice que fue para las personas que eran conocidas. ¿Okay? Para los que tenían reputación. Me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia, los líderes de la iglesia, y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Entonces dijo, bueno, ustedes son los dirigentes de la iglesia, son la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Bueno, les voy a transmitir el mensaje que estoy predicando, este mensaje que me reveló Cristo. A ver si es el mismo que ustedes están predicando. Y dice, con los dirigentes de la iglesia, y les presenté el mensaje que predico a los gentiles de la gente no judía. Quería asegurarme, de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. ¿Ok? Eso nos dice mucho, porque muchas veces cuando escuchamos la palabra la carrera, ¿qué es la carrera? Yo he escuchado a muchos decir la carrera es llegar a ser como Jesús, tenemos que llegar a ser como Él hasta el final y Jesús es la meta. Yo he escuchado eso. Otros dicen que la carrera es alcanzar la salvación. Y esto de la carrera no se ha entendido, porque se confunde la gente. Pero esto de la carrera significa simplemente seguir avanzando con el propósito de Dios que te dio a tu vida, conforme a este evangelio. Si el apóstol Pablo estaba corriendo la carrera en vano, era porque no estaban de acuerdo con los dirigentes. Entonces estaba diciendo, no, entonces no lo estoy corriendo bien.
No estoy avanzando con lo que Dios me dio desde un principio. Tal vez en un momento me desvié, pero voy a ver si estamos de acuerdo, a no ser de que haya corrido la carrera en vano. Que la carrera es, Dios te dio a ti un don, un talento, espera que tú lo multipliques. Según lo que Dios te fue dado, anda y hace lo que Él espera que hagas. Tú en tu corazón tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas. A cada uno de nosotros Dios nos inspira a hacer algo. Algunos es ayudar a los niños, otros es abrir obras, otros es ser pastor, otros es ser evangelista, otros es apoyar en la música, en diferentes cosas, pero todo tiene un propósito. ¿Okay? Todo es llegar a la carrera hasta donde Dios te dijo que Él quiere que tú llegues. ¿Ok? Entonces, dice, para saber que se estaba corriendo en vano. ¿Ok? Entonces dice, estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Mira, ¿en dónde estaban? ¿Estaban en Roma? No, estaban en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, y él está dando testimonio de que estas personas que lo están circuncidando a los Gálatas, que le están dando tradiciones judías, les está diciendo que no está correcto lo que están haciendo, porque aún Tito, mira, aquí dice, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Era un griego y no le pidieron que se circuncide. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver él con las tradiciones judías. ¿Ok? Él, lo único que tiene que ver con él es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, para los judíos también, lo único que tienen que ver es el Evangelio de Jesucristo, porque las tradiciones judías quedaron atrás. Las tradiciones judías eran una sombra de lo venidero, una sombra de lo que ha de venir. Por eso es que en la ley, por ejemplo, se mataba cordero. Era una tradición matar cordero y enviarla al sacerdote, para que el sacerdote haga el sacrificio. ¿Qué es lo que significaba eso? Significaba el sacrificio de Cristo, para que la gente tuviera conciencia de pecado y que necesita un Salvador. Entonces todas esas tradiciones, toda la ley judía quedó atrás. Ya no hay que hacerlo, pero en sí los judíos, ¿ok?, la hacen porque son sus costumbres, son sus leyes. ¿Ok? Y el apóstol Pablo también en un punto dice que él se hace judío con el judío y se hace griego con el griego o con el no judío para el fin de ganarlos a todos para Cristo. En otras palabras, Pablo sabía que no tenía que seguir tradiciones judías, siendo que él era judío. Él no decía, no, es que a mí me pertenece la ley y yo tengo que hacer estas tradiciones judías y a la vez seguir a Cristo. Sabía que él era libre de todo eso y que todas esas tradiciones solamente eran sombras, eran figuras. Pablo no seguía las tradiciones judías, porque más adelante vamos a ver un caso de Pablo con Pedro, y le dice que Pedro no vivía como judío y le estaba dando ejemplo a los no judíos de que tenían que vivir como judíos, siendo que no lo eran, y él mismo no vivía como judío. Entonces, ¿qué significa eso? Significa no vivir como judío, no vivir en las tradiciones judías, porque Pedro también sabía que eso ya había pasado, que solamente eran sombras de lo verdadero. Entonces, aquí les está diciendo Pablo, Tito no fue circuncidado y no era judío. Entonces, ¿por qué ustedes que no son judíos lo están circuncidando? ¿Por qué?
¿Por qué lo están esclavizando a leyes judías, a tradiciones judías, que no tienen nada que ver con el cristianismo? Continúa en el verso 4. Estamos leyendo la NTV para hacerlo más rápido, porque si no... Ok, verso 4. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes. Está dando a entender de que esta cuestión de que tenemos que también seguir tradiciones judías, tenemos que también someternos a las leyes judías, a la circuncisión, surgió solo a causa de unos supuestos creyentes. Alguien que supuestamente es creyente, pero no. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen esto? Vamos a ver qué dice Pablo. En realidad, falsos creyentes. No eran creyentes. ¿Qué querían hacer entonces si no eran creyentes? ¿Qué hacían metidos ahí? Diciéndole a los creyentes que tenían que seguir tradiciones judías y se hacían pasar como creyentes y decían, no, es que Cristo no es suficiente, también tienes que someterte a las tradiciones de los judíos, a nuestras leyes. ¿Por qué hacen eso? Vamos a ver. Que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Entonces se hacían pasar. Estaban infiltrados dentro de la iglesia. ¿Pero para qué? Para poder esclavizarlos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esta libertad, ¿pero cuál es la libertad? Yo ya no tengo más ley. Yo soy libre de la ley. Hermano, voy a gozarme porque soy libre de la ley. Voy a cantar una canción de que soy libre de la ley, libre de las tradiciones. No, esa no es nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo es que Él nos ha liberado del pecado para vivir una vida de justicia. Recuerden que somos justos delante de Dios gratuitamente por el regalo de Cristo. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo es que no nos sometemos a nada, sino que nosotros somos los que reinamos. No quiere decir esto que no nos sometemos a nada en el sentido de que no me someto al gobierno, no me someto a las autoridades, no me someto al pastor, no me someto a nadie. No quiere decir eso. Que no nos sometemos a nadie es a nadie que nos esclavice, a un sistema que sea diferente al evangelio, porque se usaba la ley para esclavizarlos, para reemplazar el evangelio, en otras palabras. Si eres siervo del evangelio, ya no eres siervo de las tradiciones de los hombres, ya no eres siervo de la tradición católica, ya no eres siervo de la tradición evangélica, ya no eres siervo de las costumbres de los hombres que puedan reemplazar el evangelio en tu vida. Por ejemplo, hay cosas de reglamentos judíos que pueden reemplazar el evangelio y pensar que vas a ser justo o más justo haciendo esas cosas que la justicia que te puede regalar Cristo. Aquí el problema no son las leyes judías, aquí el problema es que reemplazaban a Cristo con leyes y tradiciones. Lo mismo pasa en las iglesias, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia bautista, que pueden reemplazar tradiciones religiosas con Cristo. Ese es el problema. Pero aquí Pablo dice, yo sé que soy libre, a mí no me vienen a esclavizar. Y a mí no me vienen a esclavizar, eso quiere decir que yo soy libre y me hago católico con el católico, y me hago evangélico con el evangélico, a fin de ganarlos para Cristo. ¿Okay? Yo no me voy a ir y decir, ay, no tengo que arrodillarme porque yo sé que no es la única manera de orar. No me voy a arrodillar en la iglesia evangélica porque están todos arrodillándose, entonces yo no lo voy a hacer, voy a ser rebelde porque les voy a mostrar que no se hace, que ya eso ya pasó. ¿Qué problema tienes tú? Hazlo. Arrodíllate. Da gloria a Dios. Porque todos lo hacen. No, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sabemos que eso no está bien, en el sentido de que sabemos que de esa manera no damos gloria a Dios.
si no damos gloria a Dios con los frutos del Evangelio en nuestras vidas? O simplemente agradeciendo a Dios de corazón, sinceramente. Sabemos que los tres gloria a Dios no es la manera o la mejor manera de dar gloria a Dios, porque lo hacemos de una manera esclavizante, de una manera obligada, está claro. Pero hazlo para ganarlos a ellos, para que te escuchen. Porque si no te van a ver como el rebelde, se van a cerrar a ti, te van a cerrar sus oídos, su corazón, y no, pero hermano, es que este es el Evangelio. Te van a ver feo. Entonces, ¿qué haces tú? Conviértete, hazte uno de ellos. No pierdes nada con arrodillarte o dar tres gloria a Dios. No estás reemplazando el Evangelio, porque tú sabes la libertad que tienes en Cristo. Pablo, al hacerse judío con el judío y no judío con el no judío, no se esclavizaba nada, porque él sabía la libertad que tenía en Cristo. Solamente lo hacía para ganarlos a más gente para él, para Cristo. ¿Ok? Entonces, dice el 5, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. En el sentido de que no los esclavicemos a esas tradiciones. No reemplacemos a Cristo. Mantengamos el mensaje puro. ¿Ok? Mantengámoslo puro. Una cosa es hacernos judío con el judío y griego con el griego, y otra cosa es esclavizarnos a ese sistema. Es diferente. ¿Por qué? Porque yo, cuando me hago judío con el judío, yo lo hago la libertad que tengo en Cristo. ¿Ok? Esto no funciona como me hago pecador con el pecador. No funciona así. ¿Por qué? Porque hacerte pecador con el pecador significa que estás entrando a un sistema que tú ya dejaste, un sistema que es de muerte, un sistema que hace daño. ¿Qué haces tú? Te acercas sinceramente al pecador, y ¿qué le haces? Te lo ganas para Cristo. Se predica esta verdad, esta reconciliación. Simplemente esa persona lo está ignorando, la victoria del pecado, que Cristo venció al pecado, lo está ignorando o lo está rechazando. Una de dos. ¿Y qué haces tú? Vas genuinamente, no religiosamente, ni con una presencia rara. Vas genuinamente y le dices el Evangelio. Le muestras el amor que está en ti. Sé genuino, sé tú. Sé tú mismo. Sé tú mismo en Cristo. Sí, soy un justo, soy un santo. No, sé tú como persona. Tú como humano, hijo de Dios. Porque esa persona también es un humano. Dice la Biblia que Cristo Jesús también se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, porque Él también es humano. Compadécete tú también de los demás. No que yo vengo como un semidios a hacer los demás. Cuidado que vengo con una revelación. No, eres igual que Él. Fuiste salvo igual que Él. ¿Ok? Cristo nos salvó a todos. ¿Cuál es la diferencia? En que tú lo aceptaste y dijiste sí. Ya no lo ignoro, ahora lo sé. Gracias, Señor, lo tomo para mi vida. Y esa persona aún no lo ha hecho, pero tiene el mismo derecho que tú. Tú no eres superior a un pecador. Tú no eres superior a alguien que no tiene a Cristo. Porque Cristo pagó por su sangre lo mismo por él que por ti. Él tiene el mismo derecho que tú tienes al ejercer la vida de Dios. Él no tiene... Tú tienes más vida, en el sentido de que tú tienes la vida de Dios en ti, porque tú lo aceptaste y Él aún no lo acepta, pero también Él está invitado. ¿Ok? No somos mejores que los demás. Nosotros fuimos salvos por gracia. Y esto lo mantenemos en la gracia de Dios gratuitamente. ¿Ok? Para que no se me pase más el tiempo. Nos vemos para una próxima. Espero que les haya sido de mucha bendición.